Saludos lectores, soy Aníbal. Seguro que alguna vez te has tumbado en la cama y has empezado una conversación con tu yo interior hasta que el sueño te gana la batalla. Pues os contaré que una de esas noches me planteé lo poco que recordaba y que sabía sobre filosofía. Así que me puse manos a la obra y tras varias consultas me recomendaron cierto libro. El mundo de Sofía, del autor noruego Jostein Gaarder. Tras informarme un poco, creo que tiene sentido comentaros que es la novela noruega más vendida mundialmente en la historia y desde su publicación en 1991 ha sido traducida a más de 60 idiomas y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Bien, dicho esto, a modo de introducción, como suele ser ya habitual, voy a rescatar una de las preguntas a las que se da respuesta en el libro y que ha quebrado la cabeza de muchos pensadores durante toda la historia y, en mi caso, no sería para menos. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra al límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si finalmente preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. El mundo de Sofía nos sumerge en la vida diaria de una jovencita cerca de cumplir los 15 años, una niña normal y corriente que no se plantea nada más allá de celebrar su cumpleaños, jugar con sus amigos, intentar sacar buenas notas. Hasta que un buen día, al llegar a su casa y abrir el buzón, se encuentra una carta anónima que le plantea dos cuestiones. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Desde ese momento, su vida da un vuelco y comienza a adentrarse en el mundo de la filosofía, de la mano de un curioso profesor. Así como si se tratase de una colección de RBA, sigue recibiendo una correspondencia y carta tras carta va descubriendo la historia de la filosofía. Además, un misterio rodea toda la novela cuando un hombre, Hilde, comienza a aparecer y es el recurso que el autor emplea para novelizar la historia de la filosofía y mantenerte atrapado. Me ha resultado bastante difícil hacer esta crítica. Por desgracia, he de reconocer que en mi juventud no tuve mucho interés en la filosofía. Partiendo de esta base, creo que es un libro muy recomendable para adentrarme en este mundo sin morir en el intento. Pero queda lejos de ser perfecto. Empezaré diciendo que es más un libro didáctico que una novela en sí. Es un compendio de reflexiones y de explicaciones acerca de los diferentes movimientos que a lo largo de los años han contribuido a conformar lo que hoy conocemos como filosofía y que vienen contadas bajo la forma de una novela. El autor hace todo un esfuerzo para resumir 3000 años de historia en un solo libro, que evidentemente es un objetivo bastante ambicioso, que a ratos cumple su función, pero otras veces no. Es imposible daros un contexto, ya que hablamos de toda la historia hasta nuestros días, y son muchas las corrientes filosóficas que han existido, persisten y nacen. Vamos a analizar un poquito más lo que tiene que ofrecernos esta obra. Para ello voy a hablar un poco de lo que sería la trama y los personajes. Tiene un comienzo bastante bueno. Esas primeras cartas las lees junto a Sofía y saboreas cada párrafo y crees sentir cuando el profesor le pregunta constantemente ¿me sigues, Sofía? Incluso diría que te emocionas cuando la niña se pone a hacer los deberes que el profesor le va mandando y paralizas tu lectura para reflexionar sobre las distintas cuestiones que en forma de nota aparecen día sí y día no. Así, de la mano del profesor y de esas cartas, avanzamos por toda la edad clásica, asaltamos ese cambio del mito al logos, conocemos a los grandes filósofos de la antigüedad y su forma de pensar de un modo muy sencillo y ameno. Con esto llegamos a los orígenes del cristianismo, donde el autor se detiene un poco. Tengo que deciros que no puedo hacer otra cosa más que quitarme el sombrero y alabar la capacidad de este autor para, en muy pocas páginas y de forma muy simple, resumir los orígenes del cristianismo y sus antecedentes judíos. Ese capítulo, esa carta, la disfruté muchísimo, ya que considero que es muy difícil hacer una síntesis tan reducida y a la vez tan completa. Como dice el refrán, breve y bueno, dos veces bueno. Por desgracia, no todos son flores, y llegamos a la Edad Media, produciéndose un punto de inflexión sin retorno en el libro. Cambiamos las cartas por conversaciones, pasábamos del medio escrito al oral. Sofía conoce al profesor Alberto, en general una persona extraña. En pocas páginas el libro pierde un atractivo enorme. Por algún motivo había una magia,
que se desprendía en cada una de las cartas que nuestra querida protagonista recibía y nosotros leíamos. Además, también me convencí, cosa que me dio hasta un poco de rabia, que la edad de la niña no está bien escogida, ya que Sofía se nos presenta como una chica extremadamente madura y existencialista para su edad, capaz de comprender conceptos que a mí me han costado a lo largo del libro y diría que en la vida misma. Y a esto vamos a sumarle que ninguna madre del mundo permitiría que una niña de apenas 14 años quedara con un señor mayor que le ha estado enviando cartas así un poco por la cara. Entonces son detalles que en este punto de la historia te sacan un poco del realismo que intenta aparentar. Comentados estos aspectos, seguimos avanzando por las distintas épocas y nos recuerda muchos detalles del Renacimiento, el Romanticismo, el Barroco o la Ilustración, por ejemplo, y nos cuenta más o menos cosas de los distintos filósofos o personalidades de las épocas. En este sentido, la enseñanza es clara y es un acierto y justifica la tarea titánica que tiene que realizar el autor en este libro, ya que es imposible entender al filósofo sin conocer la forma de pensar predominante en la época. Es decir, no piensas igual cuando sientes que el universo es Dios a cuando crees que tú mismo eres un microuniverso. El libro alcanza sus últimos estadios y empiezan a aparecer científicos como Darwin, algo que despista un poco. Es cierto, es innegable que muchos no filósofos contribuyeron a la filosofía, pero incluir a estos y de una forma tan extensa en detrimento de filósofos en un sentido más estricto es algo que creo que puede ser un punto polémico. Hay que sumarle que mientras que algunos filósofos son desmenuzados de forma que entiendes muy bien lo que querían decir, hay otros que se echan en falta y hay otros que siento decir que personalmente no entendí lo que se quería explicar sobre ellos, no entendí el contexto ni el trasfondo y ya, llegando al final, el autor no supo definir el rumbo de la filosofía moderna. Se pierden abstracciones que confunden al lector avanzado y sobre todo no cuaja en la conclusión. Además, como comenté, existe una historia de la recámara, la parte que noveliza la historia, que poco a poco se va resolviendo y sirve y actúa a modo de guía, pero me esperaba un poco más. Tratándose de un libro filosófico, esperaba un final más de película, de esas en las que te quedas pensando sin saber exactamente si has entendido toda la trama. En esta parte más novelada de la historia, recurre al elemento de usos fantásticos y, por poner un ejemplo, aparece Alicia en el País de la Maravilla o aparece Caperucita Roja, que, sin desprestigiar el final de la obra, veo que están incluidos un poco con calzador. Ya digo, no me malinterpretéis, tienen su razón de ser al final, pero a mí no me gustaron demasiado. Si quieres descubrir a qué me refiero, tendrás que leer la obra. En conclusión, pienso que es un gran punto de partida para comprender un poco los orígenes de la filosofía, cómo ha evolucionado la filosofía, y un punto de partida, como si de un trampolín se tratase, para interesarte por algunas corrientes filosóficas. Pero todo ello si tienes interés, de ahí que no pueda recomendar la obra a todo el público en general. Para terminar, déjame decirte que al cerrar las páginas del mundo de Sofía, no solo despedimos una historia, sino que nos enfrentamos a un espejo que refleja nuestras preguntas más profundas. Justin Gorder no solo nos invita a explorar la historia de la filosofía, sino que nos lanza al vértigo de cuestionar nuestra propia existencia. ¿Somos meros actores en el teatro del universo? ¿O acaso somos los protagonistas del gran sueño? Este libro es más que una lectura. Es un viaje transformador que despierta mentes y desafía almas, recordándonos que el verdadero saber comienza cuando nos atrevemos a preguntar. Así que, lector, ¿te atreves a seguir cuestionando?